A continuación, invitamos a todas y a todos en este recinto para la conferencia magistral El liderazgo de las mujeres en la transformación ética de la universidad y la sociedad, derechos humanos, igualdad sustantiva y cultura de paz, impartido por la doctora Julieta Palma Andana, reconocida especialista en educación digital, igualdad y liderazgo femenino. Tengo a bien leerles una semblanza de la doctora Julieta. La doctora Julieta Palma Andana, con más de 25 años de experiencia de educación superior, es referente a la transformación digital educativa en Iberoamérica, impulsando modelos en línea, redes académicas y de acceso equitativo al conocimiento. Actualmente es vicerrectora de vinculación de UTEL, Universidad Global 100% en línea, participa en organismos como ESEDELI, UDUALC, de la Red de Mujeres TICS, Anuyes TICS, la Academia Mexicana de Informática, AMIAC, y es G100 Global Women Leaders. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Estudios Humanísticos y Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctora por la UNED España, además de contar con estudios de alta dirección y conflictología y doctorado honoris causa. Ha ocupado cargos directivos en instituciones como UNIR México, UOC Latinoamérica, ILCE, SED y el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como la Medalla al Mérito Universitario, el Galardón Forjadores de México. Es también conferencista internacional en temas de educación digital e inteligencia artificial. Por favor, brindémosles un fuerte aplauso a la doctora Julieta Palma Andana. Muy buenos días a todos. Hay momentos en la historia en los que las sociedades tienen que preguntarse o preguntarnos con honestidad qué tipo de futuro estamos construyendo, y eso invito a toda la comunidad estudiantil a que también se lo piense. ¿Y quiénes estamos participando en esta construcción? Porque cuando la mitad del talento de la humanidad no participa plenamente en las decisiones, no solo estamos perdiendo la igualdad, perdemos la inteligencia colectiva, la justicia y estamos perdiendo el futuro. Por eso, el que hoy hablemos del liderazgo de las mujeres en la universidad no es solo hablar de inclusión, es hablar de transformación ética, de transformación social de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Permítanme, de verdad, expresar mi más profundo agradecimiento y reconocimiento a la doctora Sandra Marta Lafón Leal, rectora de la Universidad Autónoma del Carmen. De verdad, muchísimas gracias, porque me inspira estar aquí, porque veo todo lo que han hecho, sigo más o menos, su trayectoria en la universidad y veo ese cambio retador, disruptivo que están haciendo. Gracias por esta invitación, porque abrir estos espacios de reflexión en una fecha tan significativa, pues requiere de mucho liderazgo, rectora. Por impulsar también desde nuestra casa de estudios aquí esta agenda universitaria. No es cualquier cosa, créanmelo. A lo mejor de repente ya lo vamos normalizando, pero cuando vemos en el global todo lo que implica, cuánta gente hace esto, cuántas rectoras hay, cuántas impulsan esta agenda, pues no es cualquier cosa. Hablar de igualdad sustantiva, justicia social, cultura de paz y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en la educación superior están ya haciendo, un hito, un referente. Para mí, de verdad le decía a la rectora, estar aquí con todos ustedes, con la comunidad universitaria, docente, académica, institucional, administrativa, pues es un gusto, una emoción, porque donde quiera, sobre todo en nuestro país, en México, que pueda compartir, estar con toda la comunidad, para mí es un honor y un agradecimiento muy profundo, y sobre todo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este 2026.
Quiero también hacer una mención muy especial a mi querida, muy admirada colega, la maestra Erika Sánchez Chablé, ya que es una mujer sumamente entusiasta, comprometida con la educación, con la tecnología y con la construcción de redes, de espacios, en general, esta apertura para otras mujeres, el invitar a que nos sumemos siempre a la red de mujeres en TIC de Anuyes, que ella coordina, con una iniciativa extraordinaria, pues impulsa la participación de niñas, jóvenes en diversos ámbitos de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Querida Erika, gracias por tu liderazgo, de verdad, por tu generosidad, por tu convicción en que las ciencias y la tecnología también deben ser un espacio de igualdad. Sin duda el trabajo de mis compañeras, de mis colegas, rectora y demás empresarias que se encuentran aquí, líderes también de nuestras instituciones gubernamentales y todas las docentes y todos los que nos acompañan, todo lo que estamos haciendo y ustedes hacen y liderando abre caminos que hoy nos ayudan a imaginar un futuro distinto. A todos los chicos que están por allá, yo sé que a lo mejor están muy entretenidos en sus celulares, pero me gustaría que ustedes se sientan parte de esta pequeña charla. Yo no vengo a enseñarles nada, yo vengo a construir y aprender con todos ustedes y a que redefinamos algunos puntos y nos los llevemos de reflexión. Gracias por eso, porque sé que la Universidad Autónoma del Carmen, también fundada desde hace muchos años, ha sido una institución clave en el desarrollo, tanto académico, social y cultural de esta región. No es cualquier cosa. Han contribuido a todo el progreso de este gran estado que es Campeche y por ende del país. Esta ciudad del Carmen, que yo no conocía, he escuchado mucho de ustedes y tenía muchas ganas de venir y desde niña para mí ha sido un referente porque tiene una historia extraordinaria con esta vocación estratégica en México y que añade un simbolismo muy especial a este gran encuentro. Ya que ustedes en esta ciudad han sido protagonistas en distintos momentos de la historia económica del país, primero con la riqueza pesquera, con la historia en sí misma y posteriormente como uno de los centros más importantes de la industria energética nacional vinculada a toda la zona de Campeche. Y más de aquella relevancia de hablar de Ciudad del Carmen, también es profundamente, me siento orgullosa por su identidad, su cultura y sus instituciones educativas. Así es que la UNACAR se ha consolidado como un espacio donde el conocimiento, la innovación y el compromiso social dialogan para hacer de ustedes, estudiantes y de toda nuestra comunidad, ciudadanos realmente capaces de que transformemos la sociedad, nuestra comunidad, pero no solo ellos, sino también el país y el que podamos ser referente en toda América. Por eso, para mí es muy importante que se prepare a profesionales, a todos ustedes, formando liderazgos capaces de construir un futuro más justo, más igualitario y más humano. Y todos ustedes, estudiantes, también son parte de ello y son responsables de ello. No solo la rectora, sus docentes, sino todos ustedes y todas ustedes, que tenemos que abrir camino en ello. Por eso es que para mí es muy significativo hoy poder compartir con ustedes, porque las universidades son espacios donde se forman las conciencias que transforman las sociedades, las comunidades. Cuando una institución decide conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que no quiere decir, ¡ay, felicidades y feliz día! Y a quienes conocemos la historia, pues no surge precisamente de un momento grato, sino de que muchas mujeres salieron a luchar por sus derechos, a alzar la voz, porque eran realmente oprimidas. Y no fue un día de festejo, por eso hoy es de conmemoración. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que provoca la rectora para bien? Pues este espacio de diálogo y de reflexión. Así que, pues muchísimas gracias. A todos ustedes, jóvenes, no están solo estudiando una carrera. No estén aquí solo de paso porque me urge el título, porque ya me quiero salir, porque es lo que me dijeron mis papás, porque es lo tradicional, ¿no? A lo mejor llegar a hacer una carrera. Piensen en cuántas mujeres y cuántos de ustedes, chicos, también, no tienen la oportunidad, o antes, en años anteriores o décadas del siglo pasado,
no había esta gran oportunidad, no había instituciones que nos ayudaran. A veces el cupo tampoco es tan fácil o el acceso. Piensen cuánta gente sí quiere estudiar y quiere tener estos espacios de aprendizaje para transformar no solo o apoyar no solo a su familia, sino apoyar a toda la comunidad. Reflexionemos en lo que implica ello. Así que también es responsabilidad de ustedes y de cada uno de nosotros el ver cuáles son los retos que estamos enfrentando en el siglo XXI. Y lo mejor o lo peor aún es que ya estamos hacia el 2030 y nos hace falta todavía evolucionar mucho, impactar mucho, vamos lentos. Y la responsabilidad, como les decía, no es solo de quienes educan como docentes, ustedes mismos también educan a sus compañeros y debemos de tener también esa fuerza y alzar la voz y así como nos manifestamos o somos muy felices de subir a Instagram y a TikTok y mil cosas, muchas veces superfluas, mejor también enfoquémonos en cosas que son relevantes y que van a tener impacto y sobre todo pensemos en el hoy, porque el hoy construye el mañana. Entonces, si dejamos las cosas para decir, cuando salga, luego le busco cuando termine, pues no vamos a ser realmente esos motores de cambio. Y ustedes, cada uno, imagínense si cada uno fuera ese motor de cambio que necesita la sociedad. Seríamos de verdad imparables en México. Y de verdad nos volveríamos nuevamente un referente, un país que como muchas veces estamos, como digo, ya no se utilizan los términos de primer mundo, tercer mundo, eso ya está obsoleto, pero siempre decimos, si fuéramos tal país, si fuéramos, lo podemos ser hoy, siempre y cuando todos nos comprometamos. Por eso hoy quisiera también invitarnos a todos los que nos siguen también en Facebook, en redes sociales, aquí desde la UNACAR, todas las universidades. ¿Qué tipo de universidades necesitamos? Para construir sociedades más justas, más igualitarias y más pacíficas. Esta pregunta nos lleva justo al título de esta pequeña charla, que es el liderazgo de las mujeres en la transformación ética de la universidad y la sociedad. Y que es muy importante, tantito si te regresas, hablar de derechos humanos, igualdad sustantiva y cultura de paz, así como de sostenibilidad como ejes transversales. Ya, si quieres a la siguiente, gracias. Porque hablar de una cultura de paz tampoco es sencillo. Cuando hablamos del liderazgo de las mujeres en la universidad, no estamos hablando únicamente de representación, de que, o de decir números, ¿no? Ya estamos mitad y mitad repartidos, o sea, de una cuota, para nada. Va mucho más allá de eso. No es también de, ya tuvieron espacios y acceso a tener esa cuota representativa. Es hablar de cuántas decisiones tomamos como mujeres, muchas gracias, ¿no? Dentro de las instituciones. Por eso tampoco es solo hablar de la universidad. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de la posibilidad de transformar éticamente a nuestras instituciones y por ende a nuestras sociedades. En este mundo contemporáneo que atraviesa múltiples tensiones, que ponen a prueba los valores democráticos y el respeto a la dignidad humana, ¿no? Como, ¿qué sigue pasando? El crecimiento de una desigualdad social terrible. Vean a qué años estamos y seguimos con esto, con una polarización política terrible que no suma, con una violencia estructural, con crisis de confianza en las instituciones, con desinformación, con un debilitamiento del tejido social desde las familias. No estoy hablando de cualquier cosa. Si lo analizamos, cada punto, podríamos desglosarlo y nos iríamos con tristeza. Y no quiero que hagamos eso hoy, pero por favor reflexionemos en todo lo que está pasando y que no nos deja tener ese respeto por la dignidad humana. En este concepto, lo que implica realmente los derechos humanos y la cultura de paz adquieren una relevancia central, ¿no? Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el 48, se reconoció que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y vean que ya estamos muy cerca de los 100 años y cuánta gente todavía
sigue sufriendo discriminación, violencia, en muchas formas. Y ni siquiera a veces la gente es 100% libre. Jugamos a veces en la sociedad a aparentar, pero ¿cuánta gente realmente está sin su libertad? La historia demuestra que la realización efectiva de esos derechos ha sido un proceso muy complejo, lleno de luchas sociales, y que las mujeres han sido protagonistas fundamentales de muchas de esas luchas. Durante siglos han sido excluidas de la educación, principalmente, de la ciencia, obviamente, o sea, todo lo que implica las ingenierías, el desarrollo, el impulso, de la política. A veces, o sea, ¿cuánto tiempo realmente llevamos las mujeres si viéramos toda la historia del ser humano? ¿Cuánto tiempo llevamos al frente muchas liderando? Muy poco. Menos de espacios de liderazgo, menos de consejos administrativos, menos de ser rectoras, menos de estar al frente de empresas, ¿no? Porque siempre se le ha ligado a hacer otra cosa. Hoy no podemos hablar de transformación educativa ni universitaria sin hablar de igualdad, inclusión y justicia. Y de hablar desde la profundidad de los conceptos, porque también lo decimos, desgraciadamente los discursos se instauran y se selecciona lo que nos conviene, a lo mejor políticamente, lo que genera más votos, pero no estamos hablando de una igualdad y de una inclusión real. Inclusión es inclusión a todos. A veces también por centrarnos en eso, acabamos excluyendo. Así que, ojo, las mujeres representan, según la ONU, más del 50% de la población mundial, pero ocupan menos del 27% de los escaños parlamentarios a nivel mundial. Vean lo que esto implica. Según la UNESCO, en la educación superior, las mujeres representan 54% de la matrícula universitaria global, pero menos del 30% en las rectorías de las universidades. Podemos decir, no, bueno, en educación hay cantidad de mujeres, sí, pero ¿quiénes tienen puestos altos? ¿Quiénes son parte del consejo? ¿Cuántas son rectoras? Seguimos todavía en un porcentaje mínimo. Este contraste va revelando esa verdad incómoda que el acceso ha avanzado más rápido que el poder. Y si el liderazgo sigue concentrado, entonces la visión con la que se toman las decisiones también sigue siendo muy parcial. En la Agenda 2030 se reconoce que la igualdad de género es condición indispensable para el desarrollo sostenible y la paz. La cultura de paz implica construir sociedades basadas en el respeto a los derechos humanos, justicia social, igualdad de género, el diálogo intercultural que nos cuesta tanto trabajo. Y yo los invito a que reflexionemos y que veamos también México cómo sigue siendo. Somos un país maravilloso, pero somos también todavía, no entendemos la parte de la importancia del diálogo intercultural. Algo sumamente importante, la resolución pacífica de los conflictos. Estamos acostumbrados a esquemas de paz impositivos o donde usamos o necesitamos o creemos que vamos a llegar a través de la fuerza o de la coerción. No podemos llegar a la paz si todo es a través de la coerción o la fuerza. Vean cómo está el país, ¿no? Busquemos que la resolución se dé de los conflictos, que los conflictos son buenos porque nos ayudan a romper el status quo, a pensar más, a pensar mejor, a cambiar, a generar cambios de mejora. Pero hay que resolverlos de forma pasiva, no violenta. No se trata solo de evitar la violencia, de ninguna manera, o sea, de ninguna forma la violencia, sino de construir activamente condiciones que hagan que esto sea menos probable o evitarlo. Y la universidad aquí tiene un papel fundamental, extraordinario. No solo transmitimos como universidades conocimientos, también formamos valores, conciencia, ciudadanía, civismo, ética. Una universidad que ignora la perspectiva del 50% de la humanidad que está operando con una visión incompleta de la realidad, pues tenemos mucho que trabajar, ¿no? Hay que integrar el liderazgo femenino,
no es también una cuestión de justicia y de que nos latiguemos y nos revictimicemos, es también una condición para construir instituciones más inteligentes, más inclusivas, que apoyen al desarrollo económico de la sociedad y de nuestros países y que enfrentemos realmente los desafíos de este siglo XXI, que ya llevamos casi un tercio del siglo. ¿Cuáles serían mis propuestas para la universidad? Y por eso los invito a que reflexionen. Integrar formación ética pública y derechos humanos de forma transversal y en todos los programas académicos. Crear observatorios universitarios de cultura de paz. Asegurar la participación de más mujeres en órganos de gobierno, comités, consejos, ¿no? ¿Y cuál sería también mi sugerencia para los estudiantes? Porque a veces creo que estando uno joven se sienta muy cómodo a decir, yo tengo mi derecho a estudiar, que me den todo digerido, yo aquí sentadito, pero no soy alguien activo. Jóvenes, los que han movido no solo este país, sino toda Latinoamérica y otros países en África y en muchos lugares han sido los estudiantes. Y esto no quiere decir que yo les diga, ¡ay, rebélense y salgan a las calles! Estoy hablando de cuestiones pacíficas y de acciones que pueden hacer ustedes como participar en proyectos de voluntariado social. Las universidades a veces ponemos tantas cosas a disposición, pero la gente, los estudiantes, deberían de ser los primeros en participar, en no renegar de este tipo de apoyos, en ser los que los lideren, en traer propuestas a la universidad como impulsar espacios, o sea, precisamente de diálogos, derechos humanos, organizar esas iniciativas estudiantiles de inclusión, porque ahorita todos estamos muy de, no, o sea, está bien, hay que evitar el acoso, pero también muchos fomentan, y ustedes lo pueden ver en redes y en las noticias, las peleas, ustedes también, no ustedes directamente, hablo de los estudiantes en general. Muchas veces se fomenta desde ahí, vamos a grabar y a ver quién gana y que se vea y exponer todo lo feo que a veces sucede en las instituciones educativas. ¿Por qué no somos esos motores de cambio que exponemos lo bueno de hacer precisamente proyectos de inclusión de verdad? No de acoso, no de golpes, no de cuestiones también de burla y de discriminación. Como dijo Hannah Arendt, la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir la responsabilidad por él. Me gustaría también ver cómo está en este tono, según las estadísticas, como les comentaba, 54% de la matrícula universitaria mundial y en América Latina, ¿no?, lo que representa a las mujeres, ya estamos en el 56% en América Latina. Esto ha impactado en los avances sociales más importantes de las últimas décadas, el acceso masivo de las mujeres a la educación, sobre todo superior. Sin embargo, cuando observamos las posiciones de liderazgo, pues el panorama cambia de manera radical, como lo vimos, ¿no? En las áreas STEM todavía solo existe el 35% de mujeres. ¿Por qué? Porque seguimos con estos estereotipos, porque seguimos a veces entre las propias mujeres, ¿no? O sea, muchas veces, ay, le echan la culpa a los hombres. No. Muchas porque dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Sí, tú, o si somos en gran medida las que formamos, tenemos que impulsarnos entre nosotras, no bloquearnos. No decir, no, es que tu rol como mujer te toca esto y no aquello. Déjenos soñar entre todos, entre toda la sociedad, ¿no? Ustedes cuando sean mamás o las que ya lo son, pues tienen también esa responsabilidad, no es únicamente de ustedes. Hombres y mujeres hay que educarnos, hay que apoyarnos, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, también el World Economic Forum señala que el 28% de las profesionales en temas como la inteligencia artificial pues es mujeres, es muy poco. Estos datos no son anécdotas, muestran que el talento femenino sí llega a la universidad, ya hemos avanzado muy lentamente, pero no encuentran las mismas condiciones para poder ascender, investigar, innovar, liderar, y es responsabilidad de todos. El Banco Mundial también ha señalado que cerrar las brechas de género podría aumentar el PIB,
mundial en más del 20% si tuviéramos a mujeres. Entonces, esto no es nada más una cuestión ética, es también una condición para el desarrollo económico, el desarrollo de la innovación y la competitividad global. Si lo vemos con inteligencia y nos abrimos las puertas, todos podríamos crecer mucho más. Empecemos por aquí, por ustedes, en el estado. Imagínense que pudiéramos convertir a Campeche, ¿no?, en un mejor estado, con un PIB mucho más alto. Ahora, hay que ver que el acceso solamente no basta. Hay que intervenir también en la trayectoria académica y profesional de las mujeres. Que no se fracturen los puntos donde suelen aparecer sesgos, cargas, a veces desiguales o falta de redes de apoyo. No basta con celebrar para las universidades la matrícula. ¡Qué padre! Hemos crecido muchísimo. Y sin embargo, o sea, lo seguimos haciendo todos, ¿no? Hay que mirar quiénes son las que investigan, quiénes publican, quiénes dirigen, quiénes deciden y quién es visible también como referente. Entonces, hay que cuidar eso, porque a veces suena bonito, ya somos tanta cuota, pero ¿quiénes son las que están, a quienes estamos mostrando? Aquí en la parte universitaria nuevamente invitaría a crear programas de mentoría, ¿no?, para investigadores, para jóvenes, para los propios docentes. O sea, podemos hacer esos cruces de mentoring entre docentes y líderes, ¿no?, entre también la sociedad misma. Establecer o apoyar, si es viable, con más fondos de investigación también dirigidos a proyectos liderados por mujeres. Impulsar las políticas de igualdad en procesos de promoción académica y la selección de liderazgos. Y ahí pues invito a todos nuestros colegas también hombres que lideran áreas para que esto se haga realmente un mix y desarrollar mecanismos de seguimiento para identificar esas brechas. A ustedes estudiantes, visibilizar a todas aquellas compañeras que pueden ser científicas y pensadoras líderes en cada disciplina. A veces, cuando algunas somos líderes, no les caemos bien y los mismos estudiantes te quieren opacar. Apoyémonos, visibilicemos a las que tienen esa fuerza, a las que pueden ser líderes científicas, también aquellas que a lo mejor no son líderes, pero saben o tienen otras habilidades muy buenas, porque todos nos complementamos. Creemos estas redes estudiantiles de liderazgo femenino. A mí me gustaría que levantaran la mano algunos, oye, hombres o jóvenes o chicas, ¿están en alguna red de liderazgo femenino? ¿No? Vamos a crearlas, ¿no? A ver, ¿por qué también no las lidera un chico? Oye, yo voy a impulsar a mis compañeras líderes. Proyectos en enfoque de género. Asumir ustedes, jóvenes, un compromiso activo con la igualdad en los equipos de trabajo, en las asociaciones y en las comunidades universitarias. En toda universidad hay comunidades universitasias. ¿Quién las lidera? ¿Quién se preocupa por integrar también a estas mujeres líderes? La universidad no puede resignarse a reproducir las brechas del mundo. Debe convertirse en este espacio que evidencie las problemáticas y las transforme. Y así el conocimiento dejará de ser esa promesa muy abstracta, muy de ¡ay, nos oímos bonitos!, sino estamos haciendo algo realmente relevante. Hablando de igualdad formal versus igualdad sustantiva, la igualdad, si le dan a la siguiente, por fin, es la 3, ¿no? Sí, bueno, esa ya, si quieres a la siguiente, ahí está. La igualdad formal significa que la ley establece un trato igual y hasta ahí nos quedamos. Por eso decía, a veces nos quedamos en lo superficial de los conceptos. La igualdad sustantiva reconoce que las desigualdades estructurales han sido históricas y siguen siendo. Esta diferencia es central para que comprendamos entre todos por qué, aun cuando las puertas de la universidad están abiertas, no todas las personas recorren el mismo camino en condiciones equivalentes o similares. Muchas mujeres siguen enfrentando estereotipos de género, mayor carga doméstica, menor acceso a redes, por llamarlo así, de poder, y hay una discriminación institucional en muchos lugares. Es decir, no basta con que la norma diga que hay igualdad si la vida cotidiana demuestra que persisten obstáculos materiales, simbólicos y culturales. Por eso digo, a veces, incluso en la política, se oye muy bonito decir, no, ya todos somos iguales, pero no nos metemos de lleno a ver por qué sigue la desigualdad.
Por eso es muy importante la desigualdad sustantiva, porque exige transformar condiciones concretas para hacerlo posible, para que todos lleguen o compartamos ese objetivo común. Muchos instrumentos internacionales respaldan la igualdad sustantiva como dentro de la Agenda 2030, que no se limita a pedir neutralidad, piden acciones afirmativas, políticas específicas, compromisos institucionales y en particular lo importante de las universidades, donde la meritocracia a veces suele invocarse como si todas las trayectorias empezaran desde el mismo punto y recorrieran el mismo trayecto, y no es así. La responsabilidad de cuidado, estos sesgos de género, lo que les comentaba, la violencia simbólica y la exclusión de redes informales sigue influyendo en nuestra vida académica. Así que hay que pasar de ese discurso a la realidad, a la infraestructura. Hay que preguntarse si hay protocolos eficaces, si los estudiantes también que son mamás tienen condiciones reales de permanencia, si las jóvenes que quieren ser investigadoras cuentan con tutoría y visibilidad, con esos apoyos, si las mujeres son escuchadas en la toma de decisiones y existe la seguridad física a la que nos estamos enfrentando todavía muy fuertemente en muchas instituciones públicas, universidades, bueno, públicas y de todo tipo, empresas. Ojo con eso, tenemos que garantizar la seguridad física, emocional y digital dentro de la comunidad. Y esto pasa, el que no exista en muchísimas redes, aunque no lo crean, muchísimas redes me refiero desde el punto de vista social, empresarial, universitario. Y es triste, porque seguimos viviéndolo hoy en día. Y es triste también, así como podemos muchas decir, yo he vivido cantidad de, discriminación, violencia, varios factores, la gente a veces no lo cree, pero pues decíamos 8 o 9 cada 10 mujeres en México, sin importar el sector socioeconómico, vivimos o hemos vivido algún tipo de discriminación o de violencia. Entonces, ojo, nos falta todavía mucho crecer y avanzar. ¿Qué podemos hacer también en tema de la universidad? Checar, hacer auditorías, ¿no? Temas de género, ya con la inteligencia artificial se ha avanzado mucho y se pueden hacer muchas cosas para evitar sesgos, o sea, se puede trabajar reduciendo también gente, o sea, porque hay veces que no tenemos los equipos, ¿no?, para hacer tanto, pero con inteligencia artificial se puede buscar, hay veces que sin querer también lo traemos ya muy permeado. Entonces, hay que ver cómo fortalecemos los protocolos, ¿no?, contra la violencia de género, programas de mentoría, como les comentaba, habilitar apoyos a los estudiantes también, para que puedan tener como esas responsabilidades de cuidado, ustedes, que se las apropien, jóvenes, transparentar los criterios de promoción, selección, promover la cultura de respeto e igualdad, campañas, obviamente, ¿no?, y estas redes de apoyo. Así que la igualdad sustantiva no es una concesión, es un criterio de justicia institucional. La universidad como espacio de transformación ética. Las universidades formamos de la conciencia crítica de las sociedades. A lo largo de la historia, como les decía al inicio, hemos sido los espacios donde se ha gestado transformación intelectual, científica, cultural, política. Pero para que esto realmente se cumpla, debemos de fortalecer el compromiso con la ética y todo de los puntos que estoy hablando son transversales. No es de, hay un área, no va a ser responsabilidad solo del área de responsabilidad social, que a veces creemos que, pues ahí se crea un departamento y ya. No, todos debemos ser parte de esto en toda la parte académica, en toda la parte administrativa. A veces somos incongruentes, ¿no? Sí, tenemos un área de responsabilidad social o que cuida la ética. Parece que fuera de los profesores, ¿no?, la ética. ¿Y los administrativos qué? ¿No? ¿Y los estudiantes qué? Si el estudiante no se apropia lo que es también la ética, pues por más que uno quiera, o sea, si no estamos abiertos a aprender, a entender, a discernir, a tener ese pensamiento crítico, por más que uno quiera, no lo vamos a lograr. Así que desde la institución es muy importante integrar todo esto, todos los derechos humanos en el currículo y en todas las políticas de forma transversal. Ofrecer estos cursos a todas las personas, como decía, no solo a los estudiantes, sino dentro de nuestra plantilla docente, administrativa, y el análisis de dilemas éticos que hoy en día son sumamente importantes, como
precisamente lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Hay un dilema ético gravísimo todavía que hay que abordar: la medicina, la ingeniería, los negocios, la tecnología, la educación, la comunicación. No es agregar una materia decorativa, sino transversalizar las preguntas fundamentales: ¿para quién sirve el conocimiento? ¿A quién está beneficiando? ¿Qué riesgos produce? ¿Qué responsabilidad tiene quien decide? Por ejemplo, las clínicas sociales universitarias, aquí que veo que estamos de diversas áreas, pues son otra vía concreta: hacer clínicas jurídicas gratuitas, asesoría empresarial a la comunidad, alfabetización digital, acompañamiento psicoeducativo y proyectos de extensión que permitan a los estudiantes ejercer su formación también en beneficio de quien más lo necesitan. Ayudémonos y a ayudar. Los laboratorios de innovación social también puede ser una buena forma de diversas disciplinas de manera transversal. Las alianzas universidad-empresa también deben tener ese impacto social. Colaborar con organizaciones que promuevan el desarrollo local, la empleabilidad digna, apoyar a los que lo están haciendo, tener esta innovación de sentido humano y sostenibilidad. La universidad debemos de dialogar con todas las comunidades, empresas, sociedad, gobierno, pero con una brújula ética muy clara, muy de liderazgo. La universidad, jóvenes por allá que luego a lo mejor dicen, ¿y ahí esta señora qué viene a decirme? No es solo para que vengan y reciban y esperen así que me caiga el conocimiento, es que ustedes la cambien, que ustedes vayan siendo ese impulso, como se los dije, participen en brigadas, en investigación, en proyectos que ejerzan liderazgo desde ahora, desde hoy. La transformación no comienza cuando se obtiene un cargo. Si ustedes están pensando, voy a estudiar para cuando salga, quiero ser directivo, o es muy fácil a veces decir, voy a pedir qué estoy haciendo para cumplir mis objetivos y para realizar mis sueños. Comienza cuando ustedes, todo esto comienza cuando ustedes asumen la responsabilidad de todo lo que implica. Incluso, o sea, recibir ese conocimiento, digo, ¿qué implica? Si reflexionáramos desde antes de terminar, desde que empezamos la carrera, desde que estamos en la prepa, y lo asumiéramos con responsabilidad, otra sociedad hablaría. Como bien les decía, el liderazgo femenino está transformando también a las organizaciones. No es caer en esencialismos, sino reconocer que estas experiencias históricas de las mujeres han fortalecido capacidades muy valiosas en la transformación institucional. Construir consenso, cuidar procesos, sostener comunidades. ¿Cuántas comunidades hay que solo están lideradas por mujeres porque los hombres tuvieron que irse a trabajar al otro lado? Nosotros estamos muy al frente también de abrir oportunidades y mirar los efectos humanos de las decisiones. Hoy estamos marcados desgraciadamente por la fragmentación, la desconfianza, el temor, el miedo, ¿no? Entonces necesitamos de estos liderazgos más que nunca. Como universidad hay que dejar ver bien este liderazgo femenino como una excepción admirable y asumirlo como una condición estratégica para todos. Por eso es que desarrollemos y apoyemos como se está haciendo aquí y seamos un ejemplo, ¿no? La UNACAR es un ejemplo. Estamos aquí desde la UNACAR apoyando redes, ¿no? Académicas, redes de mujeres líderes, ¿no? Con estos programas también de liderazgo. Crezcamos también en promover estos indicadores que ayuden a medir avances y a no dejar el tema al terreno de la buena intención. Ahí, o sea, la UNACAR tiene todo para ser más líder todavía. Y ustedes, estudiantes, pues precisamente a que busquen estos proyectos de emprendimiento social liderados por ustedes. Imagínense ser los primeros a nivel país, desde nuestra universidad aquí en UNACAR, liderar proyectos así, donde se mida, donde se dejen datos confiables, donde seamos un referente en muchas disciplinas. Ustedes son los que pueden imaginar o reimaginar ese liderazgo, ¿no? Ustedes reconózcanlo, respétenlo y potencienlo. Además, el liderazgo femenino, como ya bien he dicho, transforma la educación, la institución, porque modifica la cultura organizacional. Y para todo mundo la cultura, ya sea institucional o de nuestras sociedades, es parte de nuestra identidad y de quienes somos. Por eso, estas políticas de liderazgo
deben incluir esa identificación, ese reconocimiento y ese acompañamiento de talento, formación en negocios, en negociación, en oratoria, en la gestión de equipos, en el financiamiento también, o buscar financiamiento para que esas trayectorias prometedoras tengan esa visibilidad. Obviamente, también para seguir teniendo menos sesgos, ¿no? Sobre cargas de trabajo que a veces son invisibles, acceso a redes de patrocinio también, para tener el reconocimiento de todos los docentes por esos logros. Así que sigamos hablando de estos temas de liderazgo femenino. Y por supuesto, un punto relevante es la cultura de paz dentro de estos ejes transversales. Estamos muy acostumbrados, como les decía, a esquemas de paz que son violentos. No, hay que hablar de esta construcción de la paz como uno de los desafíos centrales del siglo XXI. Si le dan a la siguiente, por favor. La educación superior no puede limitarse, ¿no?, a observar el problema desde fuera. Así que, siendo parte de la solución, ¿no?, la paz no significa negar el conflicto. Significa aprender a enfrentarlo con justicia, diálogo, institucionalidad y respeto por la dignidad humana. Nosotros, como espacios de pluralidad y encuentro, tenemos el deber de formar personas capaces de deliberar sin destruir, de argumentar sin que disentir no es humillar. Aprendamos a eso, construir acuerdos sin violencia. Nosotros podemos ser los líderes en la promoción de la cultura de paz, mediante programas también universitarios, cátedras de cultura de paz, programas de inclusión, espacios permanentes de diálogo, hasta que los tengamos bien inmersos, donde todos participemos, no solo estudiantes, también administrativos, docentes, en fin. E invitar también a la sociedad para que realmente nos volvamos todos mejores ciudadanos. La inclusión no se logra con reconocimiento, solo reconociendo que hay diversidad y ya, ¿no? Y como muchos dicen, hay diversidad y salimos a hacer una marcha y ya está. ¿Qué estamos haciendo de forma profunda, no? ¿Qué estamos buscando en estos espacios de diálogo? ¿Venir y dar una charla y ya? No, deberíamos de salir aquí con propuestas concretas para llevarnos a casa entre todos y construir algo tangible, que tenga un impacto. Nuevamente, yo digo, creo que es muy importante integrar a la cultura de paz en planes, reglamentos y demás dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y organizar estos diálogos. La paz, recuerden, según Rigoberta Menchú, la paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de justicia. O sea, el decir, no hay guerra, aquí todo el mundo está bien. No, hay mucha injusticia, entonces no podemos hablar de paz. Es importante que la universidad enseñe esas habilidades también para la paz, esa argumentación respetuosa, esa escucha profunda que nos cuesta mucho trabajo. Oímos, pero no escuchamos. No tenemos esos espacios a veces de escucha. El manejo emocional, el cómo manejo mis emociones, cómo reacciono a lo demás, a lo que está sucediendo. Precisamente ahí tantos conflictos con los estudiantes y que luego me refiero a los jóvenes que están difundiendo en redes, ay, mira cómo se pelean, ay, mira, ¿no? Porque no sabemos manejarlo. Esa mediación del trabajo cooperativo y alfabetización digital crítica para no reproducir violencia, ¿no? En general, formar para la paz es formar para la democracia. Finalmente, el último punto que toco es el de sostenibilidad social y humana. También porque el liderazgo femenino es custodio del futuro. Este concepto de sostenibilidad ha evolucionado profundamente y qué bueno que muchos organismos internacionales pueden hablar hoy de sostenibilidad social y humana. ¿Por qué? Porque no puede haber sostenibilidad verdadera sin derechos humanos, igualdad de género, justicia social y cultura de paz. Así que una sociedad marcada por la desigualdad, la violencia, la exclusión, difícilmente va a poder construir un desarrollo sostenible. Otra vez, no es tema de un área dentro de nuestras instituciones, ¿no? Por allá está el de responsabilidad social, el de sostenibilidad, y parece que, me ha pasado antes, vinculación por allá, ¿no? O internacionalización otra área. Si no logramos empatar y engranar todo dentro de nuestros planes empresariales universitarios, no vamos a crecer y no lo vamos a lograr, ¿no? Quienes lo han logrado es porque lo tienen desde arriba, permea hacia abajo, transversalmente.
en todas nuestras políticas, acciones y demás. Una universidad sostenible debe ser académicamente rigurosa, socialmente responsable, ambientalmente consciente y comprometida con la dignidad humana. Debemos de preguntarnos no solo qué tan eficiente es o somos, sino qué tipo de comunidad estamos construyendo y estamos dejando, qué impacto estamos dejando, ¿no? Nuevamente, a veces decimos, ay, crecimos la matrícula, qué bueno. No es solo eso, cuántos terminan, cuántos realmente, qué estamos haciendo en proyectos aliados con otras instituciones, qué estamos dejando, a quiénes integramos, a quiénes estamos expulsando y qué futuro estamos ayudando a imaginar. Así que no olvidemos que, nuevamente, el liderazgo femenino es un rol clave o puede fungir un rol clave como custodio del futuro, porque invita a pensar con esa visión a largo plazo. No es solamente administrar lo existente, sino regenerar el tejido social que tan dañado está en nuestros países, cuidar a las personas, construir universidades capaces de proteger ese porvenir que necesitamos. Así que hay que hablar de ese liderazgo regenerativo porque es muy importante sostener las instituciones y no limitarnos a no hacer daño nada más, sino a contribuir activamente a regenerar todo ello. La paz es un requisito indispensable para cualquier proyecto de desarrollo sostenible. Así que educar para el desarrollo sostenible promueve o nos recuerda que la UNESCO dice, hay como universidad que formar estos ciudadanos capaces de comprender, ¿no?, la interdependencia entre todos estos conceptos. Yo les preguntaría a todos ustedes estudiantes, levante la mano quien sí dice, yo sí soy capaz de ver todo ese entretejido y la importancia de cada concepto y que saliendo de aquí, no hasta que termine mi carrera, lo voy a poner en práctica. ¿Nadie? ¿Qué pasó, chicos? Bueno, espero que se lleven tarea, por favor, y puedan aplicar estos o engranar estos conceptos en muchas de sus materias. Entonces, muy, muy relevante que se lo lleven, por favor, de tarea. Finalmente, quiero comentar que persisten desafíos como el techo de cristal, las brechas salariales y la violencia de género todavía muy fuerte. No son problemas aislados, forman parte de nuestras estructuras desgraciadamente y siguen reproduciendo desigualdad en múltiples niveles. Por eso, hay que buscar cómo superarlos con políticas, con campañas, con estrategias muy fuertes para poder eliminarlos, ¿no? Muchas veces sí, ya tenemos mujeres al frente, pero sigue habiendo un techo de cristal, ¿no? Entonces, hay que romperlos. A veces, como diríamos, o colegas que dicen, techos de concreto, ¿cuál de cristal? O sea, cuesta muchísimo. Entonces, hay que saber superar estos desafíos, primero reconociéndolos con honestidad, porque a todo mundo también políticamente suena incorrecto el decir, no, dentro de mi institución pasa. En todos lados todavía sigue existiendo y da miedo reconocerlos. No vamos a poder avanzar si no los reconocemos, ¿no? Por eso hay que seguir trabajando en nuestros criterios. Y ustedes, estudiantes, pues participen en esas campañas de prevención, rechacen la normalización de la violencia. Estamos tan acostumbrados a normalizarlo, o sea, desde casa. No, sí, mi papá hace esto, aquello, pero pues bueno, ya nos acostumbramos. O es que es normal, ¿no?, que mi novio me diga que yo no me arregle o que lo que sea. Hay cantidad de ejemplos. No normalicemos, ¿no? Busquemos y si no, o sea, construyamos redes de apoyo y si no, busquemos instituciones que vengan, que nos apoyen. ¿Y cuánta institución que también tienen, o sea, públicamente o fundaciones que nos apoyan de forma gratuita? Entonces, no dejemos de ver todo lo que está sucediendo. Aquí la pregunta para todos es, en esta universidad donde estamos reconstruyendo el futuro, ¿qué humanidad queremos formar? ¿Qué tipo de futuro queremos construir? ¿Uno marcado por la desigualdad o la dignidad humana? Cada mujer que lidera abre caminos. Cada joven comprometido se vuelve protagonista del cambio. Deberíamos de tener cantidad de héroes, líderes que son referentes. Ya lo estamos haciendo en el deporte, por fin. Quitémonos también todos los demás en la universidad, en los estudios, esos sesgos, ¿no? Incorporemos en nuestros discursos la ética, la igualdad, la paz,
¿no? Que no sea un trámite administrativo. Participen, cuestionen, pregunten, propongan, escuchen, organicen, cuiden, apoyen, acompañen, comprométanse. Nunca subestimen el poder de una comunidad universitaria que decide actuar con conciencia. Así que, bueno, a todas las autoridades universitarias nos corresponde abrir estructuras, romper brechas, generar condiciones, sostener políticas, escuchar a la comunidad y asumir la igualdad, la paz y la sostenibilidad humana. No son temas ornamentales, son el corazón de la legitimidad universitaria en nuestro tiempo. A todos los docentes, pues obviamente nos corresponde formar con rigor, pero también con humanidad. No se nos olvide. A todos ustedes estudiantes, no sean solo espectadores, como les dije, sean esos motores de cambio, sino también protagonistas del cambio, ¿no? Malala dijo, cuando el mundo entero guarda silencio, incluso una sola voz se puede volver la más poderosa. Hoy no necesitamos una sola voz, necesitamos muchas voces unidas por una convicción profunda, que el conocimiento sin ética es insuficiente, que la igualdad sin acciones es retórica, que la paz sin justicia es frágil y que la universidad sin compromiso social traiciona su propia esencia. Atrévanse, luchen, hablen, alcen la voz. Yo sé que no es fácil porque a muchas nos ha costado mucho trabajo, muchas lágrimas, pero no hay que revictimizarnos. Atrévanse, que los sueños se cumplen y siempre vamos a tener ángeles guardianes que nos van a estar apoyando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. No sé si hubiera una pregunta. Claro que sí. Yo creo que vamos a pedir el espacio. Sí, ya. ¿Cómo quieras? Que se escuche ese aplauso para la doctora Julieta Palma Anda, que nos presentó la conferencia magistral El liderazgo de las mujeres en la transformación ética de la universidad y la sociedad, derechos humanos, igualdad sustantiva y cultura de paz. Vamos a abrir este espacio para un par de preguntas aquí en el auditorio. Quien tenga pues algún comentario, alguna aportación, levante su mano, por favor, para que nuestro personal de apoyo se acerque con ustedes y escuchemos esta pregunta o esta contribución a esta actividad. ¿Alguien? Jóvenes, compañeros, universitarios, administrativos, docentes. Maestra. Perfecto. ¿Está encendido? De este lado. Ay. Nos presentamos y hacemos nuestra pregunta o contribución. Buenos días, Elizabeth Ojeda, de Control Escolar. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora por esta conferencia que nos hace reflexionar sobre todo el camino que algunas ya hemos recorrido, pero que invitamos de verdad a todos los estudiantes, hombres, mujeres sobre todo, que en casa todavía luchan con este poder en el género. Muchas de las líderes que hoy estamos cubriendo un puesto en la universidad, fuimos y logramos estos retos y salir luchando doblemente, porque teníamos que venir a trabajar, pero además teníamos que cumplir con las labores del hogar, que antes era exclusivo de las mujeres. Querías trabajar, también tienes que cumplir con casa, con la educación de tus hijos. Hoy ellos lo tienen un poquito más fácil, porque de alguna manera ya se han roto estas paradigmas y que invitamos a todas aquellas chicas que todavía tengan en casa o tengan un novio, tengan una pareja que no les permita poder avanzar, que reflexionen. Como bien decía nuestra conferencista, no es luchar ni pelear, pero sobre todo no es normalizar estas acciones de violencia en una pareja, ¿sí? En una relación. Y que al final del día todos vamos a formar una sociedad. Todos de alguna manera formamos hoy la Universidad Autónoma del Carmen, estudiantes, directivos, y que afortunadamente después de muchos años tenemos una líder mujer, la doctora Sandra Marta Lafón Leal, y que ha roto ciertos paradigmas para poder estar aquí, y créanme,
diario lucha con la gente que la señala, que nos señala como mujeres y que atrás no sabemos quién está, pero seguro hay alguien que no está de acuerdo con esta equidad de género. Así que chicas, chicos, avancemos en esto que hoy hemos logrado y que conmemoramos por más de 100 años y que se ha abierto la puerta, pero que depende de cada una de ustedes. Y que los varones, por supuesto, apoyen a esta nueva generación para que podamos construir un mundo mejor. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una participación? Muy bien, un estudiante aquí en primera fila. ¿Te presentas, por favor? Maestra, adelante. Buenos días. Primero, una felicitación por su excelente ponencia, su disertación. A lo largo de su ponencia estuve escuchando y estuve haciendo mi checklist y todo lo que ha mencionado, gran parte de eso tenemos en nuestra universidad, es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Hablaba usted de observatorios, hablaba usted de mentorías, hablaba de liderazgo, hablaba de igualdad sustantiva y todo eso lo tenemos en nuestra universidad. Y por último, hablaba usted de este rigor y de este humanismo que lo tenemos también presente en nuestra líder, la rectora. Gracias. Muchas gracias. Por eso no significa, o sea, yo decía, las universidades tenemos responsabilidades. Me gustaría también saber si los estudiantes dicen, sí, yo tengo todo esto. Por eso era también para que como estudiantes aprovechemos todo lo que nos está dando la universidad. Por eso decía, ustedes son líderes, o sea, la UNACAR hay que visibilizar más todo lo que se está haciendo, porque de verdad que impactan en no solo la comunidad, sino en todo el país, y hay que dar a conocer todo lo que está haciendo la rectora, las líderes, por ejemplo, como tú, desde control escolar. O sea, hay tantas buenas prácticas que podemos compartir con otras instituciones, pero sobre todo, ¿qué van a hacer ustedes como estudiantes y cómo lo están replicando y cómo están aprovechando todas estas buenas oportunidades? No los dejemos de lado, por favor, ¿no? Buenos días, soy Gloria Margarita Ruiz Gómez, doctora de la Facultad de Ciencias de la Salud, docente. Es un gusto poder conocerle y que nos comparta esta plática que es de mucha reflexión, sobre todo porque hemos venido trabajando ya desde muchos años esta parte de la transversalidad, la cultura de la paz, la perspectiva de género, los derechos humanos. Y me gustó mucho, me impactó mucho la parte de la clínica social, que es algo que tenemos que impulsar en nuestros jóvenes. Nosotros desde la parte de las ciencias de la salud, también con nuestro director de la facultad, con la señora rectora, hemos de alguna u otra manera también como docentes, como academias, estamos en este día a día dentro de las aulas, también a través de la producción científica, haciendo hincapié a todos estos temas que son bastante trascendencia y que necesitamos seguir impulsando a nuestros jóvenes. Y qué mejor que desde la academia nosotros sigamos impulsando a través de proyectos y sobre todo el altruismo. Creo que los jóvenes de hoy en día, y lo platicamos, acá están muchos de mis compañeros de academia, lo platicamos en el día a día con los jóvenes, no solamente desde la parte disciplinar y pedagógica que abordamos con ellos en las diferentes temáticas, sino en el día a día también en estas acciones que ellos tienen que hacer. Me gustó mucho la parte de lo que se ha venido trabajando en el día de hoy, pero también es importante ya el hacer, las acciones, o sea, dirigirlos, pero ya con acciones, como bien lo mencionabas, desde la parte de la comunicación social. Allá afuera tenemos muchas oportunidades y qué mejor que nosotros desde donde estamos, impulsarlos a ellos y darles esas directrices, porque nosotros pues ya vamos para otro rumbo, pero también es importante y nunca dejamos, así como a nosotros nos vinieron enseñando. Yo soy egresada de esta universidad y pues ahora estoy como académica y es un gusto poder seguir contribuyendo con la universidad desde la academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio y además justo le decía yo a la maestra Erika, y agradezco, por eso me dio mucha emoción cuando me invita la rectora, porque sé que ustedes llevan liderazgo y, o sea,
y incluyen justo estos temas en la conversación universitaria. Muchas de las grandes universidades no tienen tantos programas o este concepto así muy de transversalidad. Por eso también digo, qué gusto, porque aquí se está construyendo mucho para el país, o sea, no solo para la región, y son un referente en muchas cosas, pero créanselo, muéstrenlo y hagan más estudiantes, porque ustedes son los que están construyendo, agradezcamos que tenemos una institución como la UNACAR, que está poniéndoles todo lo posible y esta disponibilidad de proyectos y de cosas, ¿no? Pero ustedes, estudiantes, son los responsables de seguir con este compromiso. Gracias. Sí. Hola, mi nombre es Lulú y yo vengo de la Facultad de Ciencias Educativas. Mi rol principal es docente y la verdad que coincido con las mujeres que me anteceden. Creo que mucho de lo que nos ha compartido lo vemos presente en nuestra dinámica universitaria. Sin embargo, desde el análisis que yo hago en mi docencia con mis estudiantes, hay algo con lo que yo me he quedado por mucho tiempo. Ahora mismo que usted lo dice, toda esta transversalidad, que no es un concepto, una categoría nueva, me parece que se resignifica a lo largo del tiempo. Igual esta cuestión de la cultura de paz, sí existe de alguna forma esta iniciativa. Sin embargo, lo que yo advierto desde mi docencia es que, aunque existan muchos protocolos o muchas normativas, yo sigo advirtiendo una ausencia del sujeto. Cuando decimos, es un discurso sin sujeto, que ahora usted mismo lo puede visibilizar desde este momento que nos provoca, nos invita a sumarnos, el sujeto está ausente. Y creo que ahí es donde tenemos mucho que trabajar, porque desde la docencia me parece que tenemos una participación trascendental, precisamente para que más docentes, más estudiantes, tal vez tendríamos que invertir la lógica. También esa lógica de abajo hacia arriba me parece que puede generar mucho, porque somos una institución, en algún momento se nos decía que éramos una institución relativamente joven, pero pues ya no estamos tan jóvenes, y la muestra es su número de profesores, ¿no? Habemos muchos profesores que nos formamos aquí, que nos habilitamos profesionalmente aquí, y creo que eso también puede usarse favorablemente porque hemos hecho y la institución también nos ha hecho a nosotros. Por ese lado, esta reflexión que tendríamos que ir advirtiendo dónde están nuestros sujetos para que esas normativas también vayan teniendo esos elementos de estos sujetos concretos, ¿no? Que somos nosotros acá. La otra reflexión que quiero hacer es en torno a cómo estamos organizados, porque también me resuena esa parte que hay instancias que se van generando en función de las nuevas exigencias que hay a nivel nacional e internacional. Pero la cuestión es que se ven como parcelas, cosas aparte, ¿no? Como usted decía, esto le toca a esta dependencia o a esta secretaría, y no nos sentimos como en ese tejido de nosotros también sumarnos, y me parece que eso también tiene que ver con cómo estamos organizados los profesores. Yo lo veo desde allá, estamos organizados en academias, estamos organizados en cuerpos académicos, estamos organizados en facultades. Y entonces creo que eso también, desde esa lógica, puede estar jugando en nuestra contra, porque si hay algo de salud, decimos pues que lo atienda el área de salud. Si hay alguna cuestión de carácter emocional, pues que sea psicología. Si hay algo de la formación, no sé, ética, valórica, pues los de educativas. Y creo que esa estructura lógica de pensamiento está jugando en nuestra contra. Yo lo veo desde allá y pues con eso es lo que yo me quedo, y creo que tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, y ojalá que se generen esas condiciones internas, institucionales, del gremio, de los docentes, de todas las partes, para que podamos pues estar más en correspondencia con todo esto que usted nos trae en este momento. Y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tu reflexión.
Muchas gracias. De esta manera pedimos a nuestras autoridades que suban a este escenario. Queremos agradecer la participación de la doctora Palma con la entrega de reconocimiento. Doctora Sandra nos acompaña. También las autoridades que gusten subir a este escenario para la entrega del reconocimiento de participación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Julieta Palma Anda. Pues estamos muy agradecidos de la plática, de este mensaje que nos da, invitándonos a ser más participativos, sobre todo a los chicos. No sean apáticos, manifiesten sus ideas. Aquí no hay problema si van a tocarnos las puertas, si nos platican, si nos exigen. Necesitamos saber su sentir desde ahí, desde los pupitres. Y por supuesto, a las compañeras docentes, a las compañeras de la administración, pues también con esa apertura, siempre abiertos al diálogo, al trabajo, a prepararnos para estar listas para esos liderazgos, ¿no? Porque una vez que esté uno en estas tareas y en estas funciones, pues hay mucho de cuentas que rendir. Y bueno, pues muy agradecidos a la doctora por abrirnos la visión en este sentido. Gracias por esta valiosa participación como ponente en la conferencia magistral, el liderazgo de las mujeres en la transformación ética de la universidad y la sociedad. Y bueno, sí, un espacio donde se habló de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de cultura de paz. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma del Carmen. Y bueno, atendamos esta tarea de prepararnos, de estar listas para el liderazgo y en cuanto sucedan estas oportunidades a cualquiera de nosotras, pues estemos listas para tomarlas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades.